A todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan una vez más en este día, gracias por permitirnos acceder a sus hogares a través de este estudio de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les proteja, que Dios provea todo para sus vidas. En estos minutos vamos a tomar la reflexión de la palabra de nuestro Dios en lo que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos ahí en Filipenses capítulo 3. Estas son palabras que ya hemos escuchado y que también son de mucho ánimo para cada uno de los cristianos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El verso 8 dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dos versos que son poderosos, dos versos que nos hacen a nosotros pensar realmente qué hemos ganado en esta vida. Muchas ocasiones las personas nosotros como seres humanos hemos tomado diferentes decisiones, caminos, rumbos, hemos adquirido cosas, también hemos dejado cosas. Hemos estado con nuestras familias por muchos años y nos hemos ido a lugares muy lejanos. Hemos dejado a esa familia, hemos dejado a nuestros padres, hemos dejado el hogar en donde fue nuestra niñez y tuvimos experiencias muy agradables, o a lo mejor también fueron experiencias no tan agradables, pero hemos dejado algo, cada uno de nosotros, en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos dejado para poder estar con Dios? Y quiero titular estos minutos en la reflexión de la palabra de nuestro Dios en ya todo dejé, ya todo dejé. El apóstol Pablo tenía estas palabras muy frecuente en su mente. Yo dejé esto ya dejé lo que era parte de mi vida, porque ahora estoy en algo distinto. Ahora estoy en algo que me cambió realmente mi ser, mis pensamientos, cambió todo lo que yo creía que estaba bien, pues no era así. Hoy estoy mucho mejor en Cristo Jesús. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Realmente, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo dice esto, en los versos 4 y verso 5 nos dan un poco del contexto, ¿no? Nos dice por qué dice el apóstol Pablo en el verso 6, en el verso 7, que estas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuáles cosas? ¿A qué se refiere? ¿A qué está hablando el apóstol Pablo? O el verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, desde el versículo 4 hacia el versículo 6, él describe parte de su vida. Pablo menciona algunos logros que él había obtenido como un judío. Él presenta aquí honor en su vida anterior, porque como judío, él era alguien irreprochable, alguien que nadie le podía decir que él había actuado mal en la ley judía. Él, si podía jactarse, era que había cumplido bien las cosas, pero esto lo había llevado también a lo que era un celo religioso, un estado en donde para él el cristianismo estaba mal. Todos los que obedecían, los que seguían a este hombre, Cristo, estaban yendo en contra de la ley del judaísmo. Entonces el apóstol Pablo estaba tan arraigado en estas cosas. Y el problema es que él estaba siendo cegado por su mismo celo. No había observado realmente quién era Cristo. No había permitido en su vida conocer realmente acerca de este Cristo. Sí sabía lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías, acerca de que vendría un rey, pero no estaba viéndolo porque él había cegado su vida con lo que era un celo religioso. Pero una experiencia vino a su vida muy agradable, interesante e inesperada para él. Y en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 18, nos enseña que él iba de camino hacia Damasco y
es ahí cuando Cristo básicamente aparece. Entonces, tiene un encuentro, lo podríamos considerar personal en ese sentido, en donde Cristo tiene esa interacción con Pablo. Y Pablo le dice, ¿verdad? Bueno, ¿quién era él, no? En otras palabras, y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Realmente vemos que Pablo no, no, no dudó realmente en todo en esa interacción. Pablo sabía quién era hasta cierto punto Dios por el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero a Cristo no había tenido ese momento más personal, más íntimo. Era importante en ese entonces que el apóstol Pablo tuviera esto, debido a que sería un instrumento poderoso en el primer siglo para la iglesia del Señor. No significa que esto se da en todas las personas, porque solamente son casos que tuvieron que pasar para poder de esa manera el Evangelio comenzar a expandirse luego. Pero con esa experiencia que el apóstol Pablo tuvo, solo me recuerda lo que en Éxodo capítulo 3, verso 14 dice cuando yo soy el que soy, Dios, o sea, yo soy el que soy. Cuando vemos que el escritor ahí en Juan nos deja 7 títulos divinos acerca de Cristo, nos menciona que básicamente es este Dios, este Dios que en el Antiguo Testamento estaba siendo escuchado, sonado, leído, estaba siendo escudriñado por el Antiguo Testamento, por aquellos judíos. Este era este mismo Dios en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Entonces, cuando vemos esto, vemos aquellos 7 títulos. Por ejemplo, dijo Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Entonces Pablo, cuando tiene esa experiencia en Hechos capítulo 9, en donde dice yo soy Cristo, entonces él sabía que este yo soy Cristo es el mismo que había dicho yo soy el que soy en el Antiguo Testamento. Cuando sucede esto, comienza a cambiar muchas cosas en él. Porque más adelante vemos que el apóstol Pablo es bautizado, ¿no? Ya resumiendo lo que pasa con él. Y es un instrumento que iba a ser para los gentiles. El evangelio iba a ser expandido. Entonces, ¿qué dejó el apóstol Pablo? Dejó un honor en el judaísmo. Dejó unos logros que ante la ley podía ser el mejor, básicamente, en aquel momento. Y eso nosotros necesitamos identificar. Ya todo dejé. Número 1, debemos quitar los obstáculos. Uno de los obstáculos aquí que nosotros observamos es los logros religiosos. A veces podríamos creer nosotros, los que estamos en la iglesia del Señor, que porque ya estamos en la iglesia del Señor y porque posiblemente he predicado, porque posiblemente he llevado muchos años como anciano, como predicador, como diácono, o porque he sido alguien que he estado desarrollándome mejor en el área del canto, porque he podido hacer proyectos increíbles que en la congregación a lo mejor no habían tenido y cuando yo llegué fue, fue una bomba porque fue algo excelente, se expandió, llegó a muchas personas. Entonces logros religiosos, logros que posiblemente podrían crear un orgullo y después una vanagloria. No importa cuántos logros en ese sentido pueda tener el cristiano. Debe identificar que hay obstáculos y uno de estos es que cuando uno va obteniendo ciertos logros ya en el cristianismo, esto no significa que tiene que ser para jactarse. Esto no significa que tiene que ser para poder, como dice un dicho, echarse flores. No. Pablo en el judaísmo pudo haberse echado flores y decir, hey, yo soy judío, entonces yo tengo una perfección, no importa, aunque sea cristiano, puedo seguir siendo judío con esa perfección. No, al contrario, él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
¿El qué cosa? Ese honor, todas las cosas que habían obtenido en el judaísmo, porque identificó a través del conocimiento que ya estaban en un nuevo pacto y que entonces necesitan ahora estar obedeciendo la ley de Cristo, la ley que viene a través de la cruz en adelante. Entonces, dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, verso 6, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Entonces, ¿qué era una ganancia? La palabra ganancia básicamente viene del griego kerde, que tiene como idea lo que es un negocio, lo que es un beneficio, lo que es un lucro, lo que es frutos o lo que es producto. Entonces el apóstol Pablo en su vida como judío, eh, practicando la ley judía, pudo haber establecido esto. Bueno, lo que para mí producía muchas cosas, beneficios, honor, lo que para mí obtenía un cierto sentido de negocio porque podía hacer lo que quisiera, lo que para mí podría traer ciertos frutos, lo he adquirido, pero ahora lo estoy dejando o lo dejé. ¿Y por qué? Por amor de Cristo. No hay nada mejor que nosotros podamos hacer que lo que hagamos, al final, se lo dejemos a Dios, a Cristo. Hay cosas que van a afectar en la vida del ser humano, como el pecado, el cual es una división entre el ser humano y Dios. Y ahí, y aquí es lo importante porque hay que dejar algo muy en cuenta. En Cristo puedo iniciar algo nuevo. Sin Cristo, todo lo que estoy haciendo básicamente me va a llevar a un camino eternamente malo. Nosotros debemos observar las barreras que tengo en mi vida. La moralidad, puedo creer yo que estoy muy bien. Hay personas excelentes, muy buenas, que incluso pueden ser ejemplos para muchos de los cristianos, pero no tienen a Dios. No tienen a Cristo en su vida, porque no ha habido una obediencia al Evangelio. Ahora, ¿están mal? Claro que no. Gracias a Dios que hay personas como ellos, pero necesitan la parte que realmente va a ir más allá, y es Cristo en sus vidas. Hay que saber distinguir entre lo bueno y lo mejor. Si usted observa, por favor vea conmigo el verso 10. El verso 10 dice, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, lo que hace aquí Pablo es decir, hay cosas buenas. El judaísmo hasta cierto punto sí era bueno, pero hay algo mucho mejor y va más allá, en donde no va a contar mi justicia, no va a contar lo que yo hice en el Antiguo Testamento, en la ley judía, sino ahora todo lo que voy a hacer en Cristo y que voy a aprender a conocerle, voy a participar a esos padecimientos, voy a ser parte de todas estas cosas que Cristo también pasó con el propósito de poder hacer las cosas bien. Ya todo dejé. Quita el obstáculo. Fíjense que para quitar el obstáculo, eso significa que hay cargas. La ley judía era una carga porque al final de cuenta era imposible que alguien lo cumpliera con así a cabalidad. El apóstol Pablo posiblemente hizo algunas cosas, pero al final, siempre falló, porque no observó cuál era el propósito de la ley, tanto que perseguía a los cristianos. Entonces, era una carga que ni siquiera él podía llevar. ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Se encontraban en una ocasión unas personas en donde básicamente la nave en la que ellos iban, me refiero ya en el mar, se encontró presa en una furiosa tormenta. Llegó el momento en donde tenían que escoger y decidir qué era lo que valía más. La carga que ellos llevaban en el barco o en
o en la nave o las propias vidas de ellos. ¿Qué valía más? Póngase usted en esa posición. Iban con estas personas en la nave o en el barco, como le quiera llamar. Viene una tormenta súper fuerte y todo depende de qué es lo que tienen en la barca. Cargas. En las cargas podrían ir alimentos, ropas, plata, oro y sus propias vidas. ¿Qué vale más? La tormenta era fuerte, la tormenta era furiosa, la nave estaba apresada, aprisionada, no iba a sobrevivir nadie si ambas cosas estaban juntas. Es decir, el peso, la carga que llevaban junto con las personas. Ellos deciden lanzar la carga al agua. Todo lo que llevaban. Pueda usted pensar todo lo que podría ser y no necesariamente cosas malas. Comida, ropa, oro, plata, que era lo que podían ellos usar más adelante. ¿Y qué sucedió? Perdieron la carga. Lo lanzaron al agua. La perdieron. Pero salvaron sus propias vidas. Eso sucedió. Exactamente es esa la historia que el apóstol Pablo vio o experimentó en Hechos capítulo 27, versos 18 y verso 19. El apóstol Pablo, viendo la vida de él ya, tuvo que arrojar una vida en donde su carga religiosa y de buenas obras hasta cierto punto, la cual él tenía, tuvo que quitarlas para llegar al puerto de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, la experiencia o la carga religiosa que muchas veces podrían las personas creer tener, que son buenas, hay que a veces quitarla por el verdadero puerto, que es Cristo, en donde está el amor, la misericordia, en donde está también el conocimiento verdadero. Por eso él mismo dice, el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces él viene y dice, aunque estas cosas posiblemente pudieron haber sido buenas, pero las he dejado porque al final, en Cristo yo estoy seguro que estoy ganando algo mucho mejor, que el judaísmo no podía hacer, que el Antiguo Testamento no podía hacer. Claro, era bueno porque era la ley de Dios para el pueblo, pero también a través de eso se muestra que vendría un Mesías, que vendría un reino, que vendría un rey. Y a ellos tenían que obedecer, y es lo que no estaba haciendo el apóstol Pablo allá en Hechos 9, hasta cuando tiene esa experiencia con Cristo. Por esa forma nosotros debemos ver qué es lo que está pasando en mi salvación. ¿En qué estoy basando mi salvación? ¿En la moralidad que tengo? ¿En los logros religiosos? ¿En los pensamientos filosóficos? ¿En qué estoy basando mi salvación? El apóstol nos enseña aquí una cosa. Él basa su salvación solamente en un ser. Y ese ser se llama Cristo. Él dice aquí, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Mi Señor. Entonces, al decir mi Señor, establece un honor alto a quien Él ha obedecido. Establece a alguien a un ser que tiene toda la potestad, la majestuosidad, el honor y el que tiene todas las riquezas que él antes quizás pudo haber tenido, pero que nunca se comparaba a las riquezas que solamente en Cristo puede encontrar. ¿En qué está basando su salvación? Para decir, ya todo dejé. Solamente se puede a través de Cristo. Así que hay que quitar los obstáculos. Número 2, no me conformo. Vea conmigo el verso 8, dice una vez más, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Entonces, nosotros vemos que esto significa que mis expectativas van
aún más, mucho más allá. Verso 9 y verso 10. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo llegaba a tener una capacidad espiritual, mental, en donde dice al final, yo quiero padecer como Cristo padeció, yo quiero sufrir como Cristo padeció, yo quiero también tener esa hermosa experiencia de la resurrección, porque he obedecido a aquel que tiene todas las riquezas, y la mayor de las riquezas es que eternamente me va a dar una vida con él. El apóstol Pablo tenía esto en su mente, en su corazón, en su interior, y él dice, a fin de conocerle, yo quiero ir más allá. No me quiero conformar. Es importante conocer a Cristo. ¿Cuánto conoce usted de Dios? ¿Cuánto conoce usted de Cristo? ¿Cuánto como familia nos ponemos realmente a ver quién era Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Es cierto que un día a lo mejor obedecimos el Evangelio. Es cierto que en algunas ocasiones nosotros hemos orado, hemos estudiado, pero no basta con un poco. Cuando nosotros dejamos realmente las cosas que me afectan en mi vida espiritual, entonces yo no me voy a conformar, yo voy a seguir adelante. Es importante saber en qué posición estoy yo en estos momentos como cristiano y cuál es la posición que voy a obtener más adelante. Dice el verso 11 y 12. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, nosotros vemos que la ganancia de la fe, los beneficios de la fe, es superior a todas las cosas que antes él tenía y que hoy se está yendo más adelante, en donde su vida espiritual va aún más allá. Quiere resucitar también para estar eternamente con Cristo. Quiere proseguir para obtener todo lo que él realmente en Cristo puede obtener. No está viendo los honores, los éxitos, los logros que tenía atrás. Muchas veces hay un error. Y no estamos diciendo que está mal los logros académicos, de negocios, profesionales. No está mal. En lo malo está en que creemos que estos logros son el todo de la vida del hombre, cuando no es así. Porque el mejor de los logros es estar eternamente con Cristo Jesús. De manera que ya todo dejé. Debo quitar el obstáculo, debo no estar conforme. Es decir, seguir adelante. Prosigo a la meta. Esto nos enseña a que necesito quitar todo lo que me puede afectar. Vemos acá que el apóstol quita todo en Cristo lo que le afectaba, pero dice, voy a participar también con Cristo. No me importa lo que realmente pueda pasar, pero en Él quiero pasar todas las cosas, sean buenas o sean malas. Quiero que mire conmigo Filipenses capítulo 1, verso 29 y verso 30. Filipenses capítulo 1, verso 29 y verso 30. Dice de la siguiente manera: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es excelente, es buenísimo conocer a Cristo, pero mire la segunda parte, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ya todo dejé, quito los obstáculos, no me conformo, participo con Cristo. ¿De qué manera? También sufriendo en algunas cosas, pero también ganando la carrera. Verso 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Por qué? Bueno, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es demostrarnos en el verso 13 una devoción. Nos enseña cuando él dice una cosa hago, una cosa hago. Eso es muy importante porque esa frase, una cosa hago, si usted se recuerda, Cristo le dijo a aquel joven rico, una cosa te hace falta en Marcos 10:21. Si se recuerda, Cristo le dijo también a Marta cuando criticó, ¿verdad? Allá en aquel momento, le dijo, una cosa es necesario. Lucas 10:42. Cuando vemos que un hombre ciego recibió esa sanación por parte de Cristo, dice, una cosa sé, el hombre una cosa sé, dice él, ahí en Juan 9:25. El salmista dice, una cosa ha demandado a Jehová, esta buscaré. Salmo 27:4. ¿Qué nos enseña cuando dice Pablo, una cosa hago? Que, vea conmigo el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto nos muestra que muchos están envueltos en muchas cosas, pero no necesariamente en una. Cuando vemos lo que el apóstol Pablo dice aquí, esto está en oposición a todas las cosas. Hay hermanos, hay personas, hay gente con capacidades maravillosas y pueden hacer muchas actividades. Eh, en una empresa, cuando alguien tiene las capacidades diversas, excelentísimo. Es usada, utilizada y hasta se le paga más en algunas ocasiones para poder realizar esas funciones. Pero Pablo nos enseña aquí algo. A pesar de las grandes capacidades que él tiene, él dice, una cosa hago. El cristiano debe dedicarse a una tan sola cosa, y esto es la carrera cristiana. Un atleta nunca va a tener el éxito haciendo muchas cosas, sino que lo obtiene cuando se dedica, lo obtiene cuando realmente el atleta se especializa en esa área, en una tan sola cosa. De manera que los ganadores son aquellos que se concentran. Los ganadores básicamente son aquellos que se fijan en la meta, que no dejan nada que vaya a distraerlo, que no deja que algo lo vaya a detener, que no deja algo que lo vaya a sacar del enfoque de esa meta, de esa carrera. Pablo dice, una cosa hago. El cristiano debe tener lo mismo, una cosa, en una tan sola cosa. Enfóquese en la carrera espiritual. Cuando nosotros vemos esta carrera espiritual, dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome significa esforzándome. Cuando usted realmente inicia esa carrera cristiana, esa carrera espiritual, se va a esforzar, va a dejar las cosas que han estado afectando su vida, el pecado, va a dejar todas aquellas ataduras como los logros religiosos que podrían crear en usted cierto orgullo y al final una vanagloria. Va a dejar todos los pensamientos que han estado obstaculizando su relación con Dios, porque va a seguir adelante y va a extenderse a lo que está hacia adelante. Cuando vemos estas palabras, vemos que realmente esto es un asunto que hay que valorar y que hay que poner en prioridad, es decir, vivir para aquello que es más importante, las cosas de Dios. Aunque es cierto que hemos pecado en muchas ocasiones, Dios nos perdona, pero no significa que vamos a regresar a esos pecados. El verso 13 que hemos leído nos enseña lo que es la devoción
que la persona debe tener. Nos enseña lo que es la dirección que el cristiano debe tener. El verso 14 dice, prosigo a la meta. Nos enseña la determinación. El proseguir trae como idea el esfuerzo intenso que alguien va a realizar, como cada estudiante en la universidad, como cada empleado en una empresa, como cada persona que quiere algo en la vida. Es un esfuerzo intenso, porque sabe que no se lo van a entregar a manos llenas sin hacer nada. Los griegos usaron esta palabra para describir al cazador que ansiosamente busca a su presa. Y es que un atleta debe ser como un cazador. Se convierte en un triunfador cuando entra al juego con la determinación de ganar porque busca esa meta intensamente. El cristiano está en este mundo para poder alcanzar grandes logros solamente en Cristo Jesús. Y para eso se necesita un último elemento, y esto es para decir ya todo dejé y ganar la carrera, la disciplina. Así que todos, versos 15 y 16, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Los juegos que se hacían en los juegos griegos, era importante destacar lo que era la disciplina, las reglas. Si un atleta fallaba en alguna de las reglas, era descalificado, deshonraba a su nación y no volvía a participar en ese momento. El cristiano debe sujetarse también a las reglas de Dios para poder estar en esta carrera espiritual. No pretendamos que Dios nos va a dar realmente un premio y que vamos a alcanzar la meta si no estamos en la carrera verdadera, si no estamos en esa disciplina verdadera, si no estamos en esa devoción verdadera, si no estamos en esa dirección verdadera. No pretendamos que yo sé, Dios es amoroso, pero Dios también tiene reglas en esta carrera espiritual. Y si nosotros creemos de que vamos a obtener todo lo que pedimos a Dios, pero no sujetarnos a su disciplina, a sus mandamientos, entonces vamos a fallar, porque vamos a llegar quizás al final y no vamos a obtener ningún premio, porque creímos que estábamos bien y no estamos haciendo las cosas bien. La invitación es, ya todo dejé. Que todos digamos, ya dejé todo. Que todos digamos, ya dejé el pecado. Que todos digamos, ya dejé mi orgullo religioso por seguir a Cristo. Ya todo dejé. Quite los obstáculos. No se conforme. Siga creciendo en el conocimiento de Dios. Siga sirviéndole a Él. Siga siendo fiel a Él. Participe con Cristo. Eso significa, en ocasiones vamos a sufrir. Y número 4, gane la carrera. Porque para eso fuimos llamados, para ganar la carrera en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.